Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una nueva transmisión. Ahora sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A una nueva transmisión, la primera del mes de abril, análisis fotográfico. Y esta va a ser la primera de tres fechas de análisis fotográfico. La verdad me da muchísimo gusto ver la participación de todos ustedes. Nunca habíamos llenado tres fechas, entonces se los agradezco muchísimo. A todas estas actividades las hago para poder compartir con todos ustedes esta pasión por la fotografía callejera, también para resolver algunas dudas que hay sobre este género y bueno, para quien quiera recibir alguna retroalimentación respecto a sus fotografías, este es precisamente el espacio para ello. Estoy viendo que se está conectando gente. Hola novia, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión. Saludos a todos los que se están conectando. Voy a hacer un poquitito nada más de espera, unos 2-3 minutitos en lo que se conecta un poco más de personas. Y a quienes van entrando ahorita a la transmisión, les recuerdo que la fecha del 15 de abril también se encuentra ya agotada. Y la del 13, el martes 13 de abril, todavía se encuentra disponible. Me quedan solamente 3 lugares para poder hacer la transmisión. Entonces, quien quiera realizar o que quiera enviar sus fotografías, por favor, aprovechen la oportunidad para que no se queden sin lugar. En un momento más les voy a poner en la pantalla la información para que puedan enviarme sus fotografías. Por el momento vamos a pasar a la pantalla de charla para poder explicarles todo lo relacionado con el análisis fotográfico. Antes que nada, y disculpen por ahí si se filtra algún sonido de algún perrito ladrando. Miren, explicarles rapidísimo, este es un disclaimer y esto es muy importante. La organización, selección de puntos para analizar y las observaciones realizadas a lo largo de esta transmisión son de carácter personal. Están basados en mi experiencia documentándome, estudiando y practicando fotografía callejera de manera seria y disciplinada y comprometida con el género desde el 2014. Las críticas realizadas siempre van a ser de carácter constructivo, con el único propósito de seguir enseñando, aprendiendo y creciendo dentro del street photography. No pretendo tener la verdad absoluta sobre el género porque eso es imposible. Habiendo dejado claro eso, vamos entonces a explicar rápido cuáles son los puntos para este análisis. Me llegan por ahí saludos, Juan Carlos, Lisa también saludos, como comentario, y ahí voy a hacer un pequeño anuncio. Elisa, bueno, tuve la oportunidad de poder realizar una lectura de portafolios de su trabajo, entonces un fuerte abrazo, qué bueno que está siguiendo la transmisión. Va a participar también con algunas fotografías para este análisis. Sigo viendo más gente conectada y se los agradezco muchísimo. Les explicaba la estructura del análisis fotográfico. Voy a dividir el análisis de cada una de las fotografías en los siguientes puntos. Se los menciono en un aspecto demasiado general para que lo puedan entender, y ya una vez que estemos analizando foto por foto, tocaremos estos temas. Será exposición, en donde vamos a platicar acerca del manejo de la luz en general de nuestra fotografía, entendiendo que al momento de realizar una fotografía callejera, que es una expresión artística, no siempre vamos a lograr o no siempre buscamos lograr la exposición perfecta en ceros, sino que hay veces en que podemos utilizar la luz a nuestro favor para subexponer o para sobreexponer una fotografía en función del mensaje que queramos comunicar. Entonces eso es lo que se va a mencionar, el manejo de la luz en nuestras fotografías. Encuadre y composición lo divido en dos aspectos súper amplios, que es regla de los tercios, en este caso porque es como la de dominio público, la de más fácil acceso en nuestras cámaras y en nuestros celulares. Es esta como rendija o retícula que ponemos para poder capturar nuestra fotografía, en donde dividimos la pantalla en 3 sectores iguales, verticales y horizontales. Esto nos da 9 cuadrantes. Hay 4 puntos de intersección que se conocen normalmente como puntos de interés y también se marcan líneas de horizonte, etcétera. Es, digamos que la regla de composición de dominio público para los fotógrafos. Entonces platicaremos sobre esto y también el uso de líneas guía y puntos de fuga. Ojo, probablemente voy a empezar a cambiar este apartado porque existen ciertas fotografías en donde la presencia de estas líneas y puntos de fuga es inexistente, pero sí se utiliza cierta geometría en nuestras fotos para poder darle un poco más de fuerza
Y bueno, cuando estemos en este apartado van a estar marcados la utilización de la regla de los tercios en rojo y de la parte de líneas y geometría en verde, para que puedan ustedes identificar cómo funcionan cada uno por separado y luego los tendremos en conjunto. También vamos a platicar acerca de los elementos de interés que tienen nuestras fotografías y las observaciones. En estos dos apartados es donde se hace la lectura general de nuestra foto. Solo como otra observación, les recuerdo que el tema de los análisis fotográficos, y así será de manera sucesiva en cada uno de los análisis que estemos realizando, es Street Photography. Lo voy a dejar ya abierto a elección de ustedes, en blanco y negro o a color, no hay ningún problema por eso, pero sí hay que tomar en consideración, y sobre todo con esta como evolución que ha tenido el género fotográfico de la fotografía callejera, algunos parámetros para poder identificar cuál es una fotografía de street photography y qué no es street photography, solo como aspectos muy generales, y los voy a volver a mencionar, ya los he dicho en otras transmisiones. El street photography tiene los siguientes principios generales. Vamos a ponerlo así, no me gusta utilizar la palabra reglas, pero principios generales, que sería la espontaneidad o un momento auténtico, ¿no? Espontáneo, cándido. El tema humano, la presencia humana o la condición humana como tema principal de nuestra fotografía, que puede ser de manera directa o indirecta. Estoy hablando de la presencia directa de una persona, una parte del cuerpo, ya sea su cabeza, extremidades, etcétera, pero también una proyección de sombras, reflejos, incluso algún objeto que nos haga presumir que existe o hay una presunción de una existencia de presencia humana. Este es un tema que es interesante, y esta cuestión también de los abstractismos vamos a platicarlo en alguna que otra fotografía que por ahí también presentaron. Y bueno, tienen que ser tomadas en lugares públicos, probablemente la acepción de público y privado dentro de lo que conocemos, ¿no?, legalmente hablando, no sea lo más conveniente hablando en absolutos, porque si bien existen lugares públicos en donde se puede tomar fotografías, hay otros lugares en donde existe una restricción implícita para ello, como por ejemplo el transporte público, aunque hay fotografías tomadas dentro del transporte público. Y también existen lugares que son privados, pero donde también existe fotografía de calle, y hemos visto grandes ejemplos como en supermercados, en tiendas, en malls, en restaurantes, cafés, etcétera. Entonces, para efectos prácticos, en esta definición englobamos un espacio donde exista público, gente, ¿vale? Y que no se encuentre alguna restricción tácita de no poder tomar fotografías. Esto es súper a grandes rasgos. Y listo, ya sin marearlos tanto. Como va a estar esto dividido, voy a presentar las dos fotografías de cada una de las personas que me lo enviaron. Están presentadas en orden alfabético, no hay ningún otro tipo de prioridad. Y bueno, en la pantalla va a aparecer justo arriba de mí el apartado en el que vamos a estar platicando, y del lado derecho de su pantalla va a aparecer la fotografía, y en la parte inferior derecha de la imagen va a aparecer el nombre del autor y su cuenta de Instagram, por si están interesados en conocer más de su trabajo, puedan visitar su galería. La primera fotógrafa es Alicia Fermani, y su primera fotografía es esta. En este caso, tenemos una fotografía que está compuesta de manera vertical. La exposición de la foto se encuentra correcta. El uso la utilización de la luz en este caso me parece que es atinado, porque al tener a un infante, que siempre es un tema delicado para poder fotografiar en espacios públicos por el tema de la privacidad y obviamente de la protección, ¿no?, de los infantes, guardar como esta parte de anonimato con nuestro sujeto oculto un poco en las sombras, me parece que es una utilización correcta de una subexposición en esa zona. Entonces me parece que para efectos de esta fotografía la exposición es atinada. Vamos a platicar acerca del encuadre y composición. Sobrepongamos la regla de los tercios para que ustedes vean cómo funciona. Y en este caso tenemos que es una fotografía que está compuesta completamente al centro. Nuestro sujeto se encuentra dominando la parte media hacia abajo de nuestro encuadre, y tenemos uno de los puntos de interés de nuestra regla de los tercios precisamente coincidente con nuestro sujeto, y del otro lado tenemos la parte de la cortina. Entonces los dos elementos de máximo interés de nuestra fotografía precisamente se encuentran ubicados en la parte central de nuestra foto, y de hecho esta como
línea, ¿no?, que marca el borde de la pared por donde se encuentra la cortina. Justo en medio divide nuestra fotografía por la mitad y entonces tenemos esta separación de la cortina con nuestro infante en nuestra foto. Líneas y punto de fuga, aquí vuelvo a insistir en que, por ejemplo, en el caso de esta fotografía es inexistente porque es una foto tomada de manera vertical. Lo que sí tenemos es en un primer plano este barandal que entonces nos coloca a la niña en la parte de atrás. Entonces, tenemos solamente esta línea, es una horizontal que cruza la fotografía con una pequeña inclinación. Esto nos da un poquito de fuerza en nuestra línea y bueno, la forma en cómo trabajan estos dos parámetros juntos, que es la composición, la regla de los tercios y la utilización de las líneas que aparecen en nuestra fotografía, es de esa manera. ¿Cuáles son los elementos de interés? Bueno, evidentemente que el infante se encuentra al centro, se encuentra resguardada en las sombras y además con parte del rostro cubierto por la cortina. Entonces todavía nos da un aire de misterio y de anonimato, lo cual es bastante deseable cuando estamos fotografiando menores de edad y sobre todo gente tan joven en nuestras fotografías. Insisto, esto es una cuestión de diferentes países, por lo menos aquí en México sí es un tema bastante importante a considerar. Ahora, la amplitud que tiene también la persiana y cómo sobresale de la línea de esta pared también nos da un juego, ¿no?, porque nos ayuda a poder entender todo un poco más la profundidad de la fotografía y que evidentemente este espacio se encuentra perfectamente simétrico al centro, ¿no?, y tenemos entonces las otras dos cortinas laterales, la blanca y la azul, que están haciendo entonces este enmarcado natural de nuestra fotografía. ¿Cuáles son las observaciones? Bueno, probablemente todavía realizar un pequeño crop en la parte superior de nuestra foto sin tener que cortar precisamente la cortina, pero todavía un poquito más, un crop de arriba para poder todavía captar con mayor fuerza la atención en nuestro sujeto. Y bueno, probablemente un poco más de exposición en el sujeto, quizás no en el rostro, pero si por ejemplo al editar la fotografía utilizando el pincel subimos solamente un poquito la exposición, todavía va a recuperar un poco más de fuerza, sobre todo porque hay que tomar en consideración que se encuentra detrás de esta viga que se encuentra en realidad en un primer plano. Entonces nos roba un poquito la atención y como el sujeto se encuentra subexpuesto, probablemente para que todavía capte más la atención del espectador, recuperar un poquitito de información en ella sería conveniente. Pero vamos, es una foto interesante, tiene misterio. Es una de esas fotografías que de primer vistazo no se entiende perfectamente bien qué es lo que está pasando y entonces eso te obliga a poder ver la foto. Normalmente cuando tenemos algún sujeto con el rostro cubierto, con alguna parte del cuerpo, te obliga a volver a prestarle atención a nuestra foto y ahí ya logramos la regla de los 3 segundos que con esta situación de Instagram y democratizar tanto la fotografía se ha vuelto tan fácil, ¿no?, pasar de foto en foto con un pulgar que ya no captamos o ya no le prestamos tanta atención a nuestras fotos y esta clase de fotografías logran precisamente eso. La siguiente foto es también un ejemplo de cómo puede haber una presencia directa de un sujeto, pero que no tiene que ser su totalidad, sino una parte del cuerpo, que en este caso es el costado, la espalda del sujeto y una extremidad. Ahí entendemos que se trata también de un niño. En cuanto al tema de la exposición, tenemos una situación en donde la condición de luz va a ser un poco complicada porque al estar disparando nuestra fotografía desde un interior hacia un exterior tenemos este contraste fuerte de luz, ¿no? Pero con todo y todo me parece que se encuentra bastante bien controlada la luz en esta fotografía. Solamente está el detalle de que ya en la parte del fondo de nuestra foto donde se asoma estas como plantas, ¿no?, arriba de la cornisa de la pared del fondo, sí hay un poco de problema al momento de manejar las altas luces, pero se entiende que la condición de luz es bastante complicado, no es en realidad un factor que domine tanto en este caso de la foto, entonces me parece que la exposición está bastante bien lograda. En cuanto a encuadre y composición, volvemos a tener una fotografía compuesta de manera vertical, en este caso otra vez tenemos al sujeto ubicado en la parte central y como se pueden dar cuenta ustedes, como evidentemente hay un marco, ¿no?, que es el de la puerta, se encuentra entonces con un enmarcado que es natural la parte de la escena y el sujeto se encuentra en el tercio
medio inferior de nuestra fotografía, y entonces podemos partir esta fotografía de manera simétrica, porque justo también ahí está la extremidad del sujeto, y esta es la forma en cómo va a funcionar la regla de los tercios en la composición de esta fotografía. Ahora, en cuanto a líneas guía y puntos de fuga, tenemos esta invitación a poder entrar a la lectura de la fotografía, a lo que se encuentra más allá de la puerta, con precisamente la línea del marco de la puerta y del piso. Entonces nuestra lectura de la fotografía se va directamente hacia el centro y hacia adentro de nuestra foto, y la manera en cómo funcionan estos dos apartados en conjunto es precisamente de esta manera. El otro punto de interés, el superior derecho, en este caso lo tenemos colocado en donde existe un contexto, nuestra foto, que precisamente es la ropa que se encuentra en el tendedero. Entonces nuestra vista también se clava en más contexto todavía que rodea a nuestro sujeto, y eso me parece que está muy bien logrado. ¿Cuáles son los elementos de interés? Esta es una fotografía que tiene muchísima geometría, muchísimos juegos de rectángulos y de cuadrados, mucha línea en nuestra foto, y esto lo vuelve agradable a la vista, porque aunque sí existe mucho caos dentro de nuestra foto, porque hay muchos elementos, en realidad estos presentan un relativo orden, y esto, bueno, es visualmente atractivo. Y además también está la presencia de estos números en la puerta, que normalmente los números, al no ser letras, porque está ahí el detalle del entendimiento del lenguaje, ¿no? Igual una persona que no habla español no entiende un letrero en español, pero los números son pues prácticamente universales. Entonces esto es un elemento extra que adorna nuestra fotografía, y me parece que está muy bien conseguido. Y bueno, esta es la situación. Los elementos de interés son precisamente esos. ¿Qué observaciones tendría con respecto a nuestra foto? En realidad, muy pocas observaciones. Me parece solamente que todavía intentar controlar un poco más la parte de las altas luces, ya que si bien nuestro sujeto se entiende y el resto de nuestra fotografía tiene bastante contexto, la parte de las altas luces de la sección superior de la cornisa de la pared de al fondo sí termina, si bien no teniendo un peso definitivo en nuestra foto, domina hasta cierto punto la vista, y entonces ya no bajamos. Después de que hacemos la invitación esta a la entrada del cuarto, ya no bajamos nuestra vista y se queda en la parte de arriba, porque las altas luces normalmente tienen esa parte de efecto. Cuando hay más brillo tendemos a fijarnos más en lo que está ocurriendo ahí, entonces todavía controlar un poco más las altas luces. Sigo insistiendo que es una situación de luz bastante complicada, está muy bien rescatada, y esas serían las observaciones de estas dos fotografías de Alicia Fermani. Les vuelvo a poner su Instagram por si quieren conocer más de su trabajo y seguir su cuenta. Ese sería su trabajo. Muchísimas gracias, Alicia, por enviar tus fotografías. La siguiente persona, Cristian Eugenio. No sé si por ahí te encuentres. Cristian, un saludo. Estoy viendo qué más mensajes me dejan. Saludos, Miguel Espino. Damián, saludos, ¿cómo estás? Perfecto. Vamos a seguir entonces. Cristian Eugenio, tu cuenta de Instagram, ahí se encuentra, para quien quiera seguir también su trabajo. La primera fotografía es esta, y de hecho aquí voy a hacer una observación, porque voy a, cuando llegue su debido momento, a utilizar otra herramienta para poder explicar esta fotografía, que en lo particular me gusta muchísimo por los tonos. Los tonos son extraordinarios en esta foto. Exposición más que correcta, creo yo. El sujeto, al estar ubicado en el centro, dentro de un marco que está dentro de un marco que está dentro de otro marco, y además con el cubrebocas nos guarda esta parte como de misterio y de anonimato, ¿no? Si bien podemos ver los ojos, ¿no? Pues la mitad del rostro, y ahora con ese tema del cubrebocas, pues la mitad del rostro de las personas, que de quien sí los utiliza, hay que ponerse cubrebocas, pues en realidad se encuentra oculto. Entonces esta parte como de misterio en los sujetos es interesante, y ahora tenemos que lograr todavía más con los ojos, y creo que en esta fotografía en particular se logra. Alicia, muchas gracias a ti, Alicia, por enviar tus fotografías. Entonces me parece que en esta fotografía está muy bien logrado. El tema de la exposición me parece que está muy bien logrado también, porque es un reflejo que está tomado a través de un vidrio, que tiene además otro vidrio al fondo, y después ya viene el sujeto. Entonces es una situación de luz que nos va a reflejar bastante, y me parece que está muy bien controlado en este sentido. En cuadricomposición, sobreponiendo la regla de los tercios, vemos que el sujeto se encuentra totalmente al centro. Entonces es una fotografía con una composición del sujeto al centro, y la línea de horizonte superior de nuestra regla de los tercios coincide perfectamente con el borde de la ventana, y entonces eso
todavía nos ayuda a tener más atención en este enmarcado natural. El resto de la información que aparece alrededor de este marco central de nuestra fotografía simplemente es un complemento para efectos del color que está muy bien utilizado en esta toma. ¿Cómo funciona la regla de los tercios? Precisamente como lo estoy poniendo en esta diapositiva. Y las líneas, guías y puntos de fuga, en este caso en realidad vuelvo a insistir que líneas guía no existe dentro de la definición de líneas guía y puntos de fuga. Lo que sí tenemos es una dirección de vista, ¿no? Al estar el sujeto puesto al centro, pero que no existe en realidad un contacto visual con el fotógrafo, sino que se encuentra viendo prácticamente hacia la salida de nuestra foto. Entonces tenemos una dirección por vista, el sujeto al centro, las líneas de estos como pseudo ladrillos que están pintados en la pared, también pues bueno, tienen obviamente este juego de líneas rectas y horizontales, y todavía hace que nos llame un poco más la atención la foto. Pero vamos, en este caso lo que sí funciona muy bien son las líneas del enmarcado que tiene nuestro sujeto. ¿Cómo funcionan los dos elementos juntos? Funcionan de la siguiente forma. Ahora, elementos de interés, y aquí es donde voy a utilizar una herramienta diferente, la paleta de colores, evidentemente, ¿no? Además de que tenemos un sujeto que no es que particularmente sea interesante, ¿no? Ahorita creo que por el tiempo de pandemia nos encontraremos a muchas personas precisamente así, ¿no? O sea, con el cubrebocas, aislados, ¿no? En este caso probablemente lo que tenga interés pues es la vista, quizás la expresión en su mirada. Pero el elemento de más interés que tiene esta fotografía evidentemente son los colores, que son complementarios, y esta es la paleta que utiliza nuestra fotografía. Por eso es que es tan interesante a la vista, ¿no? Alrededor de nuestro sujeto tenemos estos tonos azules que normalmente refieren como a esta cuestión de pasividad, ¿no? De quietud. Y por otro lado, en la parte interior tenemos los tonos vivos, los tonos rojos, amarillos, que haciendo alusión a la teoría del color, normalmente nos generan o nos provocan cierto dinamismo o ansiedad o movimiento, ¿no? O prontitud. Entonces tenemos este como contraste en nuestros colores, porque se encuentran siendo colores complementarios y me parece que están perfectamente bien utilizados. La paleta de colores es extraordinaria, la edición es muy buena y la verdad es que es una foto que me gusta muchísimo. De las que me enviaron, muy probablemente esta sea una de mis fotografías favoritas. Observaciones, ninguna. Sinceramente creo que es una muy buena foto, está muy bien lograda. El recurso del reflejo por la parte del cielo y el edificio también está bien utilizado, porque todavía te sitúa en un poco más de contexto. Es una ciudad, ¿no? Se siente un edificio grande, entonces rodeas al sujeto con cierto contexto, está utilizando el cubrebocas, entonces es tiempo de pandemia, es un registro, ¿no? del momento en el que estamos viviendo, y me parece que es una fotografía que está perfectamente bien lograda. De hecho, y vamos a platicar de la segunda foto. En este caso, me llama mucho la atención porque me parece que el manejo de color que tienes, Cristian, es bastante cinemático, y la verdad es que me llama mucho la atención. Eso me gusta eso en las fotografías, porque utilizas el color como un elemento adicional para poder crear una historia, y eso creo que es bastante interesante. En este caso, la exposición, volvemos a tener a una persona que está disparada a través de, en este caso, unos vidrios. Se ve que es como una ventanilla de algún carro, ¿no? Entonces, o de algún camión, y me da la impresión de que el sujeto que se encuentra adentro pues, será un bombero, porque bueno, tiene una vestimenta como de chaqueta amarilla y se ve como un borde de rojo, que asumiré que será como el casco. A mí, bueno, es la impresión que me da en la foto. Ahora bien, si bien estamos disparando a través de este vidrio y se entiende que por las condiciones de luz, que se ve que son luz bastante dura y que tenías el sol prácticamente atrás de ti, por dentro, si quieres exponer al sujeto va a ser complicado, porque también si quieres respetar esta parte como de la textura que tiene el vidrio, como estas gotitas o polvo, no sé qué sean, como estas partículas que tiene, vas a tener entonces que decidir qué es lo que vas a hacer. Si expones adentro, entonces todo lo demás se sobreexpone, y por eso entiendo que esta fotografía se encuentre bastante subexpuesta, probablemente un pelín de más. Nos da un aire de misterio, ¿no? Del sujeto, pero me parece que sí te obliga a fijarte demasiado en nuestra foto, y en este caso creo que un poquito más de exposición hubiera estado bastante bien para entender de buenas a primeras nuestra fotografía. De todas formas, me parece que la luz se encuentra en este sentido pues interesantemente trabajada, ¿no? Encuadre y composición,
Tenemos de nuevo regla de los tercios. En este caso está utilizado de una manera un poco diferente porque normalmente nos explican que cuando utilicemos la regla de los tercios y tengamos un sujeto, tenemos que colocarlo en alguno de los puntos de interés contrarios a donde se encuentra viendo para poder respetar la línea de la vista, por así decirlo, ¿no? La dirección de la vista. En este caso no es así. Tenemos al sujeto puesto al centro y el ojo coincide con el punto de interés superior izquierdo, hacia donde se encuentra en realidad viendo el sujeto. Ahora, esto que nos deja ver que entonces la intención fue componer con el sujeto justo al centro y poder respetar esta parte del reflejo del vidrio y las líneas de la ventanilla. La regla de los tercios funciona de esta manera. Tenemos entonces el sujeto justo al centro y este marco de la ventanilla pues precisamente centrado, líneas guía y puntos de fuga. Vuelvo a utilizar exactamente lo mismo porque en realidad no es que exista, o sea, tenemos un marco natural, pero es una fotografía tomada al final del día de manera frontal hacia un sujeto, ¿no? Entonces tenemos esto, elementos de interés, la relación de los colores, vuelvo a insistir, azul con amarillo, en este caso bastante atenuados por la exposición de nuestra foto, pero ahí está. Existe juego de líneas, existe juegos de sobre todo cuadrados y rectángulos, y bueno, estos otros como dos objetos que están incrustados en la ventana, que son interesantes, sobre todo la de la parte inferior izquierda de la foto, porque de no existir se sentiría solamente como un espacio negativo sin algo de interés, pero bueno, por lo menos ahí tenemos algo que nos refleja la luz y hace un buen juego con el resto de la luz de nuestra foto. Observaciones, en realidad es una fotografía que me gusta, puede formar parte de alguna serie en donde estuvieras documentando la situación de la pandemia, ¿no? Para poder entenderla entonces con un conjunto de fotografías, probablemente por sí sola se sostenga más la otra foto, la anterior, que creo que es extraordinaria, y en por el tema de la exposición que nos juega todavía creo que un poquito en contra para poder identificar mejor la situación que estamos viendo frente a nosotros. Bueno, sería nada más como ese el detalle. Tu manejo de color me gusta muchísimo. Y bueno, esta es entonces la cuenta de Instagram de Cristian, por si quieren ver la foto, su trabajo. Y vuelvo a insistir, esta foto me gusta muchísimo y el color me parece que está súper bien trabajado. Aparte, esta cuestión como trae como un tinte verde en la edición, entonces eso también me gusta bastante porque lo hace todavía un poco más interesante en la paleta de colores. Cristian, muchísimas gracias por haber enviado tus fotografías. Seguimos, vamos a ver. Ahora viene Elisa. Aquí está su cuenta de Instagram para quien quiera ver su trabajo. Se las dejo ahí a la mano. Denme un segundo, por favor, que tengo aquí alguna situación. Dice, ok, permítanme tantito porque me está jugando un poco en contra la computadora. En lo que termino de checar esto, solamente como a anuncio, todavía quedan 3 lugares disponibles para la transmisión del martes 13. Les recuerdo que para poder enviar sus fotografías son 2 fotografías por persona. El tema es Street Photography y tienen que enviarlas por favor al correo electrónico que ahorita aparece en pantalla, que es hola@luispaglesfoto.com.mx con el asunto análisis fotográfico abril. Quedan todavía 3 espacios disponibles, entonces les agradezco muchísimo que puedan enviar sus fotos para poder participar. La fecha límite es el día de mañana, por eso la premura de enviarlos, porque necesito tiempo para poder realizar el análisis adecuado y poder entonces presentarles una retroalimentación que sea de calidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí aprovecho y meto el anuncio. Ahora sí, vamos a regresar porque creo que ya se destrabó esto y vamos a platicar de las fotografías de Elisa. Entonces ahí está su cuenta de Instagram para que puedan ver su trabajo. Y esta es la primera foto. Vamos aquí a entrar en un tema muy peculiar, fotografía en blanco y negro, que además a mí en lo particular me gusta muchísimo, porque cuando flexionamos ciertas reglas, no voy a decir romper, porque de todas formas se respetan, pero cuando podemos empezar como a experimentar con esto, podemos obtener resultados súper interesantes. Por ejemplo, en este caso tenemos una fotografía que está tomada con una velocidad de exposición, con una velocidad de obturación, baja, y entonces nos da como resultado un sujeto que se encuentra movido. No sé en realidad quién sea, no me da la impresión de que probablemente sea
así viéndolo rapidísimo, alguna mujer de quizás ya de algunos años, porque se le nota el pelo cano, probablemente en realidad sea una persona de cabello güero y corto, no lo sé, ¿no? Pero por ejemplo, por la vestimenta que tiene, el movimiento, toda esta sensación que tiene la foto, entonces esta parte como blanca que tiene en el cuello y luego todo lo demás negro me da incluso como esta sensación como de los vestidos un poco más de antaño, ¿no? Negros con esta como especie de holano, encaje, no sé cómo llamarlo, blanco. Y aparte con la tipografía que se encuentra de fondo y todo esto, es una foto que atmosféricamente te sitúa en un espacio que quizás ya es atemporal o muchísimo más atrás de lo que en realidad sería. Por ende, la exposición de la fotografía también me parece que es adecuada, porque si bien se encuentra subexpuesta, todavía está como aire, ¿no? Esta atmósfera, esta sensación de que en realidad son de estas fotografías que son como un extracto de un recuerdo, de una memoria, por esta parte movida, esta parte desenfocada, etcétera. Entonces, me parece que la exposición va muy ad hoc o es muy ecuánime con el tipo de historia que cuenta la fotografía. Encuadre y composición, volvemos a tener la regla de los tercios sobrepuesta sobre la fotografía y volvemos a encontrarnos un sujeto que está puesto en los puntos de interés del extremo izquierdo de nuestra pantalla. En este caso estamos respetando la dirección de la vista del sujeto, entonces esto es lo que les decía, este es como el uso típico, lo pongo entre comillados, el uso típico de la regla de los tercios, a diferencia, por ejemplo, de la fotografía anterior, en donde se utiliza de una manera diferente por tener a un sujeto enmarcado al centro. En este caso no es así, como también podemos ver, sobre todo en las líneas de los horizontes, el superior y el inferior de la regla de los tercios coincide con las letras, entonces tenemos una fotografía que está relativamente nivelada, probablemente un poquitín desnivelada hacia la derecha, pero de cualquier forma tenemos una foto que se encuentra compuesta de esa manera. Regla de los tercios, vuelvo a insistir, toda la parte importante de nuestra fotografía vuelve a ocurrir al centro, respetando la dirección de la vista del sujeto y evidentemente al estar colocado en esta parte de nuestra foto, entonces tenemos esta división, ¿no?, de nuestra fotografía de izquierda y entonces el sujeto con la dirección de movimiento y sensación de caminar hacia adentro de nuestra foto. Líneas guía y puntos de fuga, vuelvo a insistir, prácticamente inexistentes. El juego de líneas que en realidad tenemos es como subrayado que tienen las letras del rótulo de atrás, pero estas líneas coinciden perfectamente con el nivel del ojo, entonces nos da todavía una proyección de la dirección de la vista del sujeto, entonces me parece que trabajan muy bien en conjunto con la composición. Entonces, de esta forma es como funcionan los dos elementos en nuestra foto. Ahora bien, elementos de interés, vuelvo a insistir, esta parte como de dinamismo, ¿no? Al estar disparado con una velocidad baja de obturación, tenemos entonces este sujeto que se encuentra movido y además el contraste, ¿no?, de la parte como del cuello, de la vestimenta del sujeto con el resto de su vestimenta negro con blanco, entonces captamos de inmediato la vista. Probablemente no existiera el cuello blanco en esta foto, que es la parte que nos da un poco más, digamos, de información de luz en nuestra foto, y se quedara también en una escala gris, la fotografía quizás no sería tan interesante porque el sujeto se terminaría perdiendo con el resto. Pero al tener esa pequeña parte que es un poco más blanca que el resto de la foto, nos crea contraste y nos sigue captando la vista al sujeto, entonces me parece que es interesante. Observaciones, en realidad prácticamente ninguna, me parece que la fotografía se encuentra bien lograda, ¿no? La utilización de la velocidad baja de obturación también me parece que está bien lograda para poder crear este efecto. No sé en realidad si ha sido intencional o no, porque se nota que la fotografía ya fue tomada pues en condiciones de luz bajas, ¿no? Porque esos como reflejos que se ven en la parte de atrás indica que ya estaban encendiéndose las luces, y como el reflejo es totalmente oscuro, probablemente ya era de noche, entonces no sé si fue derivado de alguna configuración en la cámara que no se terminó de ajustar, o si así fue la intención, pero como sea el resultado me parece que es muy interesante. Y bueno, tenemos esta fotografía en donde el blanco y negro se queda en una escala de grises, solamente con un poquito de blanco en la parte del cuello, lo suficiente para poder captar la atención. Normalmente yo soy partidario de un contraste más marcado en el blanco y negro, pero para este tipo de fotografías con esta atmósfera me parece que es un blanco y negro muy adecuado, el uso del ruido perfectamente bien utilizado, me parece que es una muy buena foto.
En la siguiente foto también de Elisa, tenemos este apartado, exposición. Por ejemplo, aquí a diferencia de la foto anterior, que también se ve que está en condiciones de luz obscuras, ¿no? Y que nada más estamos utilizando la iluminación artificial. No sé si sea dentro de un mall o probablemente sobre una acera, y esto es como la ventana de esta joyería, ¿no? Tiffany, patrocínanos. Pero, por ejemplo, aquí el apartado de la exposición, en donde justamente está el letrero de Tiffany reflejado en la parte de la ventana, se encuentra un pelín arriba, y probablemente aquí haber bajado un poquitito más las altas luces nos hubiera ayudado para poder tener este letrero que se puede identificar correctamente, ¿no? Pero digo, de todas formas, me parece que la exposición en este caso está bien lograda. Encuadre y composición, volvemos a sobreponerle los tercios y otra vez tenemos un sujeto compuesto en la parte izquierda de nuestra pantalla. En este caso los puntos de interés en realidad no están ni en el rostro ni en el cuerpo del sujeto, prácticamente en el pelo, pero al momento de tener el rostro del sujeto prácticamente al centro de nuestra fotografía, aunque se encuentre cargado de izquierda, estamos respetando la línea de la vista y el sujeto sigue teniendo protagonismo, y en este caso se encuentra compuesto de esa manera. Lo que sí tenemos del lado derecho es que los puntos de interés están en la parte del reflejo, y está entonces el reflejo de ella perfectamente alineado, ¿no? con su mismo rostro. Entonces aquí vamos a tener un juego visual muy interesante. Este es el juego visual que hay, ¿no? Hay un contacto visual en realidad entre los sujetos, por sobre todo la perspectiva con la que fue tomada la fotografía. Cristian, ya vi tu mensaje, en un momento más lo respondo. Y bueno, líneas guía y puntos de fuga. En este caso, volvemos a insistir, no es una fotografía que cuente con este juego, ¿no? Están las líneas propias del vidrio y de la pared, de esta parte de la textura, pero no es un juego de líneas que nos haga un recorrido de nuestra fotografía. Estos elementos se encuentran por ser parte propia de la geometría de nuestro fondo, ¿no? Pero no, eso no tiene nada de malo, ojo, o sea, no lo estoy diciendo en tono despectivo. Estoy diciendo que en este caso sí tiene una fuerza estas líneas verticales y horizontales, no en realidad para darnos una lectura de nuestra fotografía, pero sí es un elemento geométrico que aporta en este caso. Y bueno, esta es la forma en cómo funcionan los dos elementos en conjunto. Ahora, elementos de interés, pues evidentemente el contacto visual que hay de nuestro sujeto con su reflejo, ¿no? Entonces, esta situación es interesante, sobre todo porque el reflejo del sujeto se encuentra en esta sección oscura del vidrio, y entonces en realidad es un reflejo relativamente limpio, o sea, sí se entiende, pues, ¿no? Entonces, aquí hubiéramos tenido un problema si, por ejemplo, el reflejo quedara o en la parte metálica del marco o en donde están los letreros estos de las letras de Tiffany, porque entonces el reflejo no se entendería y la fotografía carecería de lo que a todas luces es el elemento principal de la foto. Además tenemos el elemento de repetición de las letras de Tiffany en el letrero, junto con este Tiffany que aparece en la parte del marco, y desde luego el juego de cuadrados que hay dentro de nuestra foto, por estar tratándose de un marco que tiene un espejo, que tiene un reflejo, etcétera. Entonces está todo este apartado. ¿Cuáles son mis observaciones? En este caso hay un elemento en particular que ensucia nuestra fotografía y que no nos aporta, es más, nos quita un poco más de lo que en realidad nos aporta, que es este pequeño letrero incipiente que tenemos del lado izquierdo. Híjole, yo tengo una obsesión con este tipo de cosas, porque a mí en lo particular me gusta muchísimo cuidar mis encuadres. Si hay algún elemento que medio se asoma y que definitivamente no aporta, prefiero quitarlo. Ahora, ¿cómo lo quito? Nunca en edición, lo quito con mis pies. Camino todavía un poco más y cambio mi encuadre para poder sortear ese elemento que no me aporta prácticamente nada, o de lo contrario con algún crop, ¿no? En este caso me parece que es una foto que es interesante, pero este letrero que aparece ahí sí nos roba un poco la atención, y probablemente haberlo sorteado hubiera sido una decisión atinada, pero fuera de eso me gusta la fotografía. Ahora bien, en el caso de la edición, no tenemos un blanco y negro que se trate de un blanco y negro puro, trae como ciertos tonos magentas. Entonces tenemos un blanco y negro que tira un poco como a darnos estos tonos entre rojizos, cafés. No es un blanco y negro puro.
Es una cuestión de edición y de gusto personal. Si a alguien le gusta editar de esta forma, adelante, ¿no? Yo me hubiera gustado muchísimo ver esta fotografía con un blanco y negro, ¿no? Entonces, pero vamos, está nada más ese detalle. Esto es una cuestión de apreciación totalmente personal. Y pues bueno, Elisa, esos fueron los comentarios a tus fotos. Muchas gracias a ti. Noia dice, muy bonitas fotos, Elisa. Sí, están muy padres tus fotos. Y muchísimas gracias por haber participado en la transmisión. Vamos a ver, aquí tienen ahí su cuenta de Instagram por si quieren seguir su trabajo. Y ahora vamos a hablar del trabajo de Luis Aguilar, que ya sé que está al pendiente de la transmisión y que en realidad está viendo... perfecto, mira, vamos, antes de empezar dice, está revelado en cuarto oscuro, no tiene edición. Excelente, mira qué interesante que lo mencionas. De hecho, te quería precisamente preguntar si también la primera fotografía, voy a regresar un poco a sus fotos, si la primera fotografía, esta que va a aparecer ahorita en pantalla, también fue tomada con cámara análoga, porque me da muchísimo esa sensación todavía que es un blanco y negro que está logrado con película análoga. La verdad es que ahora que me dices entonces que fue revelado en cuarto oscuro, estaría muy interesante conocer un poco tu proceso de revelado y si intentaste experimentar un poco con el revelado. Las dos son películas de 35 milímetros. Me lo imaginé totalmente, y sobre todo en esta primera fotografía, creo que es un blanco y negro totalmente de película, ¿no? Entonces, muy bien, qué interesante que me hayas enviado fotografías análogas, te lo agradezco muchísimo porque, pues bueno, vamos, tiene todavía ese plus de complejidad de revelado. Ahora sí, vamos con las fotografías de Luis Aguilar. Luis, te la hice de emoción, ya estamos con tus fotos, sé que estabas viendo esta transmisión y que estabas ya emocionado desde antes con los mensajes que me enviaste. Entonces, Luis, vamos a platicar acerca de tus fotos. Sé que te mandé por ahí un mensaje preguntándote algunas cositas. Ya me resolviste algunas dudas, entonces vamos a empezar con tu análisis. En este caso, lo que tenemos es primero el tema de exposición. En esta primera fotografía, antes de eso, voy a hacer una mención sobre tu crop. Me gusta mucho porque es más panorámico. Y la verdad es que las dos fotografías que envías tienen el mismo tipo de crop. Y me gusta porque se sienten como cuadros sacados de una película. Esta sensación más panorámica, es más cinemática. Y la verdad es que me gusta mucho el crop de las dos fotografías que me envías. Ahora, la exposición, en el caso de ambas fotografías, me parecen correctas, ¿no? Y en este caso, además, la edición de los tonos, la edición de tu color, me gusta muchísimo porque veo que son tonos, es una paleta muy natural y la verdad es que me gusta mucho. Respetas demasiado esta sensación de humedad que tiene en este caso la fotografía, la parte del piso, las hojas, etcétera, y los vivos del verde y del azul. Me gusta, y la exposición también me parece que está súper bien lograda porque todo, desde lo que se encuentra ocurriendo justo al centro de nuestra fotografía hasta lo que se encuentra en la parte de atrás, es perfectamente entendible. Entonces me gusta mucho la exposición de tu fotografía. Encuadre y composición, vuelvo a insistir, en este caso tenemos un crop que es un poco más recortado, sobre todo de las partes superior e inferior, y entonces tenemos una sensación más panorámica. Y me gusta muchísimo cómo está hecho el crop de tus fotografías. Si ponemos la regla de los tercios, vemos que toda la acción de la foto en realidad ocurre justamente al centro. Tenemos a dos sujetos que prácticamente están acomodados cada uno en los puntos de interés izquierdo y derecho de nuestra fotografía, y entonces esto nos va a dar esta sensación de que todo ocurre precisamente en este marco central, delimitado por la parte alta de la sombrilla y los pies de uno de ellos. Entonces ahí está todo el marco de acción, y además se encuentran también en un plano intermedio, porque tenemos en un primer plano el árbol que al momento de que acapara prácticamente toda la sección izquierda de nuestra fotografía, entonces todavía nos reduce el espacio en donde tenemos que centrar nuestra vista, y me parece que está muy bien logrado eso. En este caso, líneas y puntos de fuga, vuelvo a insistir que es una fotografía disparada directamente a la acción. En realidad, los elementos de líneas que tenemos en nuestra fotografía se forman por la barda de la jardinera, por la parte central del carrito y por esta línea de la cabina de la camioneta, pero en realidad no son
tan relevantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, solamente los menciono para que se entienda la parte de la fuerza de las líneas en esta fotografía, pero vamos, toda la parte de la acción ocurre de todas formas en el centro. ¿Cuáles son los elementos de interés? De entrada tenemos 3 sujetos, ya lo he dicho en ocasiones anteriores, está esta regla de los nones para componer, que en este caso cuando tenemos elementos, sobre todo sujetos o elementos principales, motivos principales en nuestra fotografía, que sean nones, será visualmente más atractivo que los conjuntos pares. Honrosas excepciones, pero normalmente funciona de esa manera. Entonces, estos 3 elementos, 3 sujetos funcionan muy bien. Ahora, la segunda persona, la que se encuentra justo al centro, se encuentra oculto tras las flores, pero de todas formas se entiende que ahí existe un contacto visual entre el sujeto 1 y sujeto 2, entonces por eso es que terminamos entendiendo que son 3 personas en nuestra fotografía. También tenemos estos colores vivos, el verde y el azul del carrito, que nos ayudan todavía a captar más la atención justo al centro de nuestra fotografía. Entonces me parece que está muy bien utilizado esto. Y el otro elemento, ¿no? El del paraguas, que al tener estos blancos y azules rompen un poco con la paleta amarilla de la parte de atrás del fondo, ¿no? de las hierbas y los árboles que tienes en la parte de atrás. Y además el juego de líneas horizontales del paraguas contra las verticales del toldo del carrito hacen ahí un bonito juego de líneas. Entonces estos son los elementos de interés que encuentro en la fotografía. Observaciones, pues en realidad prácticamente ninguna. Me hubiera gustado quizás un poquito más cerca de la acción, se siente todavía un poco lejos, ¿no? Y más por el tipo de crop que es como más panorámico, todavía nos da esta sensación de estar como un poco más alejado. Pero con todo y todo, me parece que está bien logrado, la composición es buena, el crop es bastante bueno, solamente quizás un pelín más cerca y me doy por servido. La verdad es que creo que es una fotografía en donde me encantan los colores, están súper bien trabajados. La segunda fotografía, y esta también me gusta muchísimo, igual exposición más que correcta, ¿no? O sea, vuelvo a insistir en tus 2 fotografías, la exposición es bastante buena. Con todo y que tenemos un cielo que si bien se encuentra nublado y eso nos atenúa bastante la luz, pues no deja de ser como una especie de pantalla blanca, ¿no? Y en este caso está bastante bien controlada, entonces la exposición muy buena, los sujetos todos se entienden perfectamente bien, entonces la exposición muy muy buena. Encuadre y composición, lo mismo, haces de nuevo este crop que es como panorámico, te da esta sensación de que pareciera una fotografía sacada de un cuadro de cine, ¿no? Entonces tenemos esta situación en nuestra foto. La regla de los tercios, pues en realidad tenemos un juego interesante en donde toda la acción de la fotografía pasa de la línea superior de horizonte hacia abajo. Entonces 2/3 partes de nuestra fotografía es pura acción, es puro caos, lo voy a poner entrecomillado porque existe una armonía en la distancia de cada uno de tus sujetos y por eso es que no se siente congestionada nuestra fotografía. Y además, pues bueno, está esta coincidencia de que el sujeto que no trae mangas, el de blanco, que se encuentra justo al centro de nuestra foto, nos marca todavía como este acomodo, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, las líneas gay puntos de fuga, en este caso la presencia de las líneas las tienes en las horizontales de los postes de los semáforos, de la cornisa de los edificios y además esta como pequeño pilar azul del edificio que se encuentra al fondo que nos marca precisamente una división de nuestra fotografía por la mitad. Tenemos entonces todavía más dirección visual de la línea superior de nuestra regla de los tercios hacia abajo y por eso es que todo el caos ocurre en esta sección. ¿Cómo funcionan estos 2 elementos juntos? Precisamente de esta manera. El otro punto de interés en el inferior izquierdo de nuestra foto se encuentra prácticamente donde está esta, no sé, es como una especie de cesto naranja que trae una bici, me parece. Y como es un tono naranja, capta más la atención, entonces nos volvemos a fijar a los sujetos, nunca despegamos la vista del sujeto, entonces eso es interesante. ¿Cuáles son los elementos de interés que tiene tu fotografía? Pues de entrada, obviamente los sujetos, ¿no? Que ahí aparecen, que vuelvo a insistir, es un número non, 7 sujetos, cada uno se encuentra bien distanciado, me refiero a que se encuentran bien identificables. Me hubiera gustado, pero esto es por una cuestión de timing probablemente y obviamente trabajar con estas circunstancias aleatorias de la calle, que el sujeto 3 se encontrara perfectamente entre el 2 y el 4 para que se viera también completo y hubiera estado extraordinario, ¿no? En ese como hueco que se pone ahí. De todas formas, me parece muy interesante la distancia que hay entre cada uno de tus sujetos.
también la relación que tienen, ¿no? Por ejemplo, el sujeto 1 con el sujeto 2 que están vestidos de negro, entonces en esa sección se encuentra esa relación de color. En la parte central de tu fotografía, el sujeto 4 que trae la sudadera o camisa esta azul, pues tiene relación con el edificio fondo que también es azul. Y después en la otra parte de la fotografía, de la sección derecha, pues también tenemos la relación de colores, ¿no? Del tono verde de la blusa de la señora con el tono verde del arbusto y de la pared. Entonces también tenemos por secciones juegos de colores que tienen cierta relación, y esta fotografía me gusta mucho por eso. Observaciones, pues nada, en general creo que es una muy buena toma urbana. Ahora, aquí hay un detalle que solamente me interesaría hacer como este énfasis. Cuando tenemos muchos sujetos y todos están interactuando entre sí en nuestra foto, también tenemos entonces la oportunidad de poder capturar microfotos. Digamos que esta es una fotografía que tiene muchos momentos ocurriendo exactamente en el mismo espacio-tiempo. Entonces aquí mismo tenemos muchas otras opciones de fotografía. Entonces tenemos nada más, y me parece que está bien logrado, porque también, por ejemplo, está la interacción de los dos sujetos que se encuentran principal, que es la chica de negro con la señora de blusa verde, que hay una relación visual entre ellos, y por eso es que no perdemos de vista lo que está ocurriendo en nuestra fotografía. Pero vamos, o sea, cuando tengamos como este tipo de escenas, también vale mucho la pena, y ojalá que lo hayas podido hacer, transitar ahora cada uno de las interacciones que tenemos en nuestra fotografía para todavía tener más material. Me parece que es una muy buena foto y te agradezco muchísimo que me la hayas enviado. Luis, vuelvo a poner ahí tu cuenta de Instagram para que la gente que quiera seguir tu trabajo pueda verlo. Y por último, ya nos estamos acercando a la última persona. Tito Lugo. Tito, hola, ¿cómo estás? No soy Tito. Es tu cuenta de Instagram, me dio... está gracias a tu cuenta de Instagram. Muchas gracias por compartirla. Para quien quiera seguir su trabajo, esta es la cuenta de Tito, que no es Tito. Ahora, sus dos fotos. La primera, esta, es una composición vertical, tirándole prácticamente a estar en un crop que prácticamente es de proporciones cuadradas. El sujeto directamente al centro. Es una fotografía que tiene una exposición, creo yo, un pelín subexpuesta, sobre todo porque un pelín me refiero a un poco, para la gente que no ubique el término, sobre todo que no sean de México, un poco subexpuesta la fotografía, en particular porque en realidad no tenemos un sujeto en el que queramos tener algún juego de anonimato o de misticismo o de misterio, cosas de ese estilo. Es un sujeto que a Tito le pareció interesante y le quiso tomar la fotografía de manera directa, y me parece que está un poco subexpuesta la foto, y perdemos un poco de detalle en el sujeto, y obviamente todo lo que pasa alrededor se convierte todavía en más información negra que es un poco complicada de entender. Entonces quizás solo un poco más, un poquitito más arriba de la exposición hubiera estado buenísimo en esta foto. Encuadre y composición, regla de los tercios puesta sobre nuestra imagen. Vemos que tenemos un sujeto que pues, está totalmente al centro. El punto de interés superior derecho en nuestra fotografía precisamente está en esta interacción del rostro con la mano. Entonces es un muy buen lugar para poder colocar el punto de interés y colocar a nuestro sujeto. Y el punto de interés inferior izquierdo está pues prácticamente acompañando el movimiento del brazo del sujeto. Entonces tenemos que efectivamente pues es un sujeto que está compuesto al centro, ¿no? O sea, la línea de los ojos está precisamente en este marco central de nuestra regla de los tercios, y bueno, ahí está la interacción con esto. Líneas gay, puntos de fuga, vuelvo a tener vuelvo a decir lo mismo, es una fotografía en donde es inexistente, ¿no? En este caso lo que sí tenemos es una dirección, es un sentido de lectura que es de abajo hacia arriba, porque tenemos el movimiento del brazo del sujeto que trae como esta bolsa en la mano y que nos forma la diagonal con el resto del sujeto, y como se encuentra tomada con un ángulo que está un poco como inclinado, entonces tenemos esta sensación de diagonal. Y pues bueno, esta es como la lectura que nos da nuestra fotografía. De esta manera es como funcionan los dos elementos en nuestra toma. ¿Cuáles son los elementos de interés? Insisto que se respeta la dirección visual del sujeto, que además está en la línea superior de nuestro horizonte, la regla de los tercios. Hay una captura de un movimiento del brazo, ¿no? En la interacción con el rostro. Normalmente movimientos o gestos con las manos suelen ser interesantes.
Y además, pues, esta distancia que hay del brazo de abajo con el cuerpo del sujeto nos da la sensación de movimiento, además de obviamente una pierna delante de la otra, aunque se encuentren cortadas, nos da la sensación de movimiento. ¿Cuáles son las observaciones? No sé, probablemente creo que es una fotografía que está bien compuesta. Vamos, o sea, perdón, está bien encuadrada, ¿no? O sea, tenemos ahí ciertos... no sé, trabajar pues esta parte de poner al sujeto justo al centro y de poder respetar que no se encuentre mordido lo interesante de la persona, que en este caso es el movimiento del brazo, etcétera. Pero como observación, probablemente este es el ejemplo de una fotografía que cualquier persona que pudiera llegar a ir a un centro histórico de alguna ciudad a tomar fotos, sobre todo viviendo por ejemplo aquí en México, pues es un sujeto que nos encontraremos muchas veces, ¿no? A veces será hombre, a veces será mujer, y no es que esté haciendo algo particularmente interesante, eso es a lo que voy. Entonces, probablemente veo que el timing para tomar la fotografía es bueno, no está desenfocado y hay movimiento, entonces también técnicamente no está mal ejecutada la foto, pero probablemente buscar un sujeto que sea un poco más interesante hubiera sido una buena idea. Y la segunda fotografía, esta, de Tito, exposición, en este caso me parece que la exposición es correcta. Tenemos otra vez, ¿no? Esta parte blanca que domina el cielo, pero como están atenuadas las altas luces, no termina de ser información quemada, entonces pues ahí está, ¿no? Nos crea un relativo contraste con el resto de nuestra fotografía. En este caso me parece que la exposición para el tipo de escena está bien logrado, estamos adentro de un transporte público y disparando contra luz, entonces no es una situación tan cómoda, ¿no? Para poder disparar en cuanto a luz, entonces me parece que está bien lograda. Encuadre y composición, sobreponiendo la regla de los tercios, vemos que en realidad lo que se respeta es la dirección visual del sujeto, ¿no? Está colocado al centro, a la derecha, entonces tenemos todo el demás espacio de la fotografía para respetar el sentido visual de nuestra toma, pero en realidad todo lo demás que aparece, sobre todo el otro sujeto, el que trae el gorro puesto, vuelve, creo yo, a resultar ser un sujeto no interesante, ¿no? Lo tenemos de espaldas, no se alcanza a distinguir en realidad qué es o qué está haciendo o qué historia nos cuenta. Entonces, en este caso me parece que domina mucho la escena y no hay en realidad algo de interés en ese punto. Las líneas y puntos de fuga de esta fotografía, más bien el juego vertical, ¿no? Más bien el juego de líneas que hay vertical y horizontal funciona de esa manera. Tenemos estos marcos del vidrio y las cornisas del edificio del fondo, entonces así es como funcionan las líneas en nuestra fotografía. Me parece que es un juego de líneas interesante y así es como interactúan ambas cosas en nuestra foto. Ahora, los elementos de interés, insisto, prácticamente toda la parte que es interesante de nuestra fotografía ocurre dentro de este marco rojo, el que estoy poniendo justo allí, porque es nuestro sujeto, ¿no? El que es el más interesante, el sujeto que se distingue mejor, que cuenta la historia, etcétera. Pero, vuelvo a lo mismo, ¿cuál es la historia que nos intenta contar nuestra fotografía? Está una persona que se me hace que es interesante dentro de un transporte público. Veremos también, para quienes bajamos en transporte público, vemos también esta clase vemos estos sujetos muy seguido, pero saber en tu fotografía qué es lo que te motivó a poder tomar esta foto a este sujeto en particular, entonces centrar todavía más la atención de tu fotografía en este sujeto y probablemente no incorporar al otro que nos roba un poco la atención y espacio en nuestra toma y perdemos un poco de vista la historia que nos quieres contar. Pero vamos, son mis observaciones. Me gusta el blanco y negro de esta foto, insisto, volvemos a no tener un blanco y negro con demasiado contraste, eso es cierto, pero por la atmósfera como de un transporte público, pues, sabemos, ¿no? Que pues, normalmente son transportes públicos viejos, una persona de edad, etcétera, te da esta como atmósfera como de soledad, por así decirlo. Entonces me parece que el blanco y negro está bien logrado, nos ayuda a contar un poco la historia, pero este otro sujeto definitivamente me parece que le roba protagonismo a quien me imagino que era el sujeto principal de tu fotografía, Tito. Esas son las observaciones, espero que hayan sido de tu agrado. Tu cuenta de Instagram, para quien quiera seguir también tu trabajo y quiera conocer un poco más de tus fotografías, la tienen en pantalla. Y esas fueron
las fotografías de este primer análisis fotográfico. Ahora, ¿qué es lo que viene? 2 fechas más, el martes 13, buena suerte, y el jueves 15 de abril. La fecha del jueves 15 ya se encuentra llena. Gracias a todos por mandar sus fotografías. Espero que todos ustedes también repitan estas 2 transmisiones para que las puedan ver. Y para la del martes 13 todavía tengo que revisar los correos a ver si alguien no se adelantó y ya los envió. Pero todavía quedan, hasta antes de la realización de esta transmisión, 3 lugares disponibles por si todavía se quieren animar a participar. Recuerden que es totalmente gratis, 2 fotos por persona, y esto lo hago por amor a la fotografía. Los horarios en donde van a ser las transmisiones. Aquí está mi correo electrónico. Me pueden escribir entonces ahí, hola@luispaglesfoto.com.mx. Por favor, agreguen su nombre completo y su cuenta de Instagram para que pueda compartir también su trabajo y también conocer un poco más de su trabajo fotográfico. Recuerden que la transmisión está limitada a 5 fotógrafos, 2 por persona, o sea 10 fotografías en total, y que su fotografía debe de ser grande, de preferencia como mínimo 1080 píxeles del lado más pequeño, y que no tenga ni bordes, ni marcas de agua, ni cosas de ese estilo, para que las fotos se vean todavía mejor y además yo pueda dar zoom y poder analizarlas de una manera más correcta. Y por último, también ya se agendó la reseña del mes de abril, es sobre Saul Leiter. La transmisión se va a llamar Fragmentos de Infinitas Posibilidades, en alusión a una de las citas de Saul Leiter, extraordinario fotógrafo, pionero de la fotografía a color, y me parece que es un ejemplo de alguien que en realidad realizaba fotografía por eso, por amor, literalmente por amor al arte. Eso es el trabajo de Saul Leiter. Es poético, es extraordinario, su blanco y negro es precioso, su color es extraordinario, su historia de vida también es muy interesante, y será entonces la persona de quien estaremos platicando el jueves 29 de abril, también con el ebook de regalo para que vayan juntando ahí su colección de autores. El horario de la transmisión es exactamente el mismo. Y ya por último, les recuerdo que también para todos ustedes tengo otras 2 actividades de las que pueden participar si así lo desean, que es análisis fotográfico particular y tutorías fotográficas particulares. Estas son por videollamada, son sesiones privadas para todos ustedes. Quien tenga alguna duda o que requiera más información, por favor escríbanme también a mi correo electrónico hola@luispaglesfoto.com.mx. Y también les recuerdo que esta será la primera transmisión de análisis fotográfico que también se va a grabar y se va a subir a YouTube. Entonces por ahí también les estaré compartiendo la liga cuando ya se encuentre el video cargado. Les vuelvo a recordar que estas transmisiones son para todos ustedes, es para poder compartir fotografía, poder hablar de fotografía de calle. Cualquier persona que tenga cualquier duda y que yo pueda resolverla o que les pueda compartir algo de mi experiencia haciendo foto, bienvenido y adelante. Me pueden escribir a mi correo, por inbox, por Facebook, Instagram, etcétera. La intención es crear comunidad, conocer a otras personas que compartan el gusto a la fotografía de calle y poder presentar su trabajo en esta clase de espacios. Entonces les agradezco muchísimo su participación y nos vemos el martes 13 y el jueves 15 para los otros 2 análisis fotográficos. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita noche.